Hola a todos, continuamos con los conceptos jurídicos. Tras el vídeo de la semana pasada hay personas que me han escrito que tienen confusión con el concepto sancionar y promulgar. A ver, sabíamos que la Constitución tiene 4 fechas muy importantes. El 31 de octubre, cuando se aprueba, el 6 de diciembre, cuando se ratifica, el 27 de diciembre, cuando se sanciona y promulga por el Rey, y el 29 de diciembre, que es su publicación en BOE, su misma entrada en vigor ese día. Sobre sancionar y promulgar son 2 palabras que lo que tienen es un contenido formal, es decir, es forma, es una cuestión de cómo se hacen las cosas. La sanción es la conformidad del rey con esa norma y la promulgación es que el rey atestigua que existe esa norma y la manda a cumplir, hace que se cumpla. Es realmente una formalidad que tuvo, bueno, pues dentro de las Cortes Generales cuando se aprobó, tuvo pues un acto formal, en ese momento Juan Carlos I, donde firma con una pluma de oro que queda guardada hoy día y que la tienen de recuerdo, dando su conformidad a ese nuevo sistema que, como habíamos dicho, se crea con la Constitución, ¿de acuerdo? Bueno, siguiendo con la Constitución tiene una estructura que es muy importante saberse. La Constitución, de hecho, es de las normas más importantes, vamos, sin ella es que todo, cualquier oposición, todo lo demás es que no cobra sentido. La Constitución tiene una estructura que nos tenemos que estudiar, que es muy sencilla. Lo primero, comentaros que las leyes, cuando son muy amplias, su primera forma de distribución es por libros, pero cuando las leyes no son tan amplias y la Constitución tiene 169 artículos, eso para la Constitución no es muy, o sea, eso para una ley no es muy amplia, entonces empieza la división en títulos, ¿de acuerdo? La Constitución tiene un preámbulo y luego inician títulos. Lo primero es un título preliminar, que son los 9 primeros artículos importantísimos, que además ya veremos que cuando se quiera revisar la Constitución, si afecta al título preliminar, exige lo que se llama una reforma agravada, ¿no? Bueno, a lo que vamos de la Constitución. La Constitución tiene un preámbulo y tiene un título preliminar con 9 artículos fundamentales, donde el artículo 9 te habla de garantía jurisdiccional, en el 9.3, donde en el punto 1 te dice que España se constituye en Estado social y democrático de derecho, que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, el color de la bandera. Tiene artículos muy importantes ese título preliminar. Y luego tiene 10 títulos más que están numerados. El título 1, que sabemos que tiene que ver con los derechos, con los deberes y derechos fundamentales, título 2 con la corona, y así hasta el 10. El título 6 se denomina Poder Judicial. Es cierto que vosotros tenéis que estudiar para las oposiciones de justicia, para cualquier oposición la Constitución completa, pero para los opositores de justicia el título 6 es el más importante, junto en el título primero lo que yo llamo el 121, que significa el título primero, donde se regula en el capítulo segundo, en la sección primera, los derechos fundamentales y libertades públicas, porque ahí hay artículos tan importantes como el 24 de la Constitución, tutela judicial efectiva, donde está el 17 de la Constitución y tenemos ahí el habeas corpus, es decir, para los opositores de justicia, derechos fundamentales, libertades públicas y el título 6, que es Poder Judicial, pues son base para vuestra oposición, ¿de acuerdo? Y ahora, dentro de la Constitución, que hemos dicho tiene un preámbulo, un título preliminar, tiene también 10 títulos numerados, luego tiene disposiciones. Yo eso lo explico siempre como dentro de la estructura me quedan cosas que decir y no encaja dentro del texto. Entonces se ponen disposiciones. Disposiciones significa disponer algo y por lo tanto que se va a cumplir. Pero detrás de disposiciones tiene que ir un apellido, tiene que poner algo, ¿no? Entonces, en las disposiciones, que son 4911, te dice disposiciones adicionales, 4, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, una disposición final, ¿de acuerdo? Entonces la estructura pues no es muy compleja. Empezamos por título, bueno, el preámbulo, pero empezamos por títulos porque 169 artículos, eso es poco, y empieza con un título preliminar, luego 10 títulos numerados y luego 4911 adicionales, transitorias, derogatorias y finales, ¿vale? Porque las dos últimas tienen uno y uno, una derogatoria y una final. Vale, una vez que sabemos la estructura de la Constitución, ¿qué ocurre? Que tenemos que empezar a poner pie en conceptos jurídicos. ¿Y cuáles son los conceptos más importantes? Para empezar, yo siempre digo, la oposición hay que estudiarla entendiendo los conceptos de base, si no luego, cuando lleguemos a un tema 17 de ejecuciones, nos vamos a querer morir, ¿no? Entonces, los conceptos de base más importantes, ¿cuáles son? Pues la diferencia entre ley, normas sin fuerza de ley, ordenamiento jurídico, normas como concepto en sentido amplio, y os explico, ¿vale? El ordenamiento jurídico es el conjunto de normas existentes que regulan la convivencia y que regulan el sistema en el que nos vamos a mover.
Es decir, yo eso siempre lo explico con ejemplos de andar por casa. Si yo me voy a vivir ahora con mi pareja o con unos amigos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues primero decidimos dónde geográficamente vivimos, el ámbito que sería la casa, la distribución de dentro de la casa, pero todo eso no es que uno llega y escoge, tendrá que haber un consenso, tendremos que hablar, tendremos que utilizar criterios de por qué la habitación más grande se la queda a uno, se la queda a otro. Entonces, si por ejemplo me voy a vivir con 5 amigas y hay una que tiene un bebé, pues tiene sentido que la habitación más grande, quizás con baño interior, se lo quede ella, ¿no? Porque pues tiene unas necesidades mayores a las que puedo tener yo si voy sola y sin niños, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es sentarse, hablar y llegar a acuerdos. El ordenamiento jurídico serían pues todas esas normas, siguiendo las tramitaciones que por ley se exigen, todas esas normas que regulan el cómo vamos a convivir, no es que uno llega y se mete en la primera habitación que encuentra, ¿de acuerdo? El ordenamiento jurídico, por lo tanto, está lleno de normas. Es imposible vivir si no tenemos una regulación. Las cosas necesitan que vengan establecidas de cómo se van a realizar, ¿no? Cómo se van a llevar a cabo. El ordenamiento jurídico, como decimos, es el conjunto de normas que regula la convivencia en un país, tanto en convivencia a nivel de criterios valorativos como a nivel de criterios orgánicos. Y dentro del ordenamiento jurídico tenemos distintos rangos. Habíamos dicho que el más importante es la Constitución, por supuesto, pero después de la Constitución, la siguiente en jerarquía más importante son las llamadas leyes. Eso sí, existen leyes orgánicas y leyes ordinarias. Las orgánicas sabemos que exigen mayoría absoluta, son las más importantes dentro de las leyes. Pero luego sabemos que existen las normas con fuerza de ley, que sabemos que son los decretos leyes y decretos legislativos. Ya os lo contaré en otro vídeo. Pero luego tenemos normas sin fuerza de ley. Que no tengan fuerza de ley no significa que no se apliquen. A ver, que a ti te sanciona un ayuntamiento y poco rápido que te quitan el dinero en el banco, ¿vale? O sea, que tienen hasta esa capacidad sancionatoria de incluso entrar en el banco, ¿vale? A ver, una ordenanza municipal es una norma sin fuerza de ley porque no tiene tramitación parlamentaria, pero cada hora de aplicar eso se aplica igual que una ley orgánica. Por lo tanto, no podemos confundir la importancia jerárquica con la capacidad de eficacia de la norma. Todos vivimos en municipios con ayuntamientos, con normas que se nos aplican de forma directa, estaría bueno. Por lo tanto, una cosa es el rango que ocupa y otra cosa es la capacidad para llevarse a cabo. La capacidad para llevarse a cabo me da igual que sea una ordenanza municipal que una ley orgánica. Ahora bien, una ordenanza municipal jamás podrá regular algo en contra de una ley. Por eso la jerarquía tiene una importancia en tanto en cuanto de lo que está arriba, todas las que estén por debajo nunca pueden regular en contra. Si una ordenanza municipal fuera en contra de la ley de seguridad vial, sería la ordenanza municipal la que no tendría eficacia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hablar de normas en sentido amplio significa el conjunto de reglas para convivir. Mientras que si nos vamos ya a conceptos más técnicos, decimos, dentro de las normas existe la norma suprema, la Constitución. Siguientes normas, normas con fuerza de ley, aquellas que tienen una tramitación parlamentaria, y son leyes orgánicas y leyes ordinarias, siendo las orgánicas más importantes en materia y por lo tanto exigiendo una mayor mayoría en la aprobación final del proyecto. Después hay normas con fuerza de ley, sí, los llamados decretos ley y decretos legislativos, y luego normas sin fuerza de ley. Pero repito, sin fuerza de ley, sin tramitación parlamentaria, pero que a la hora de aplicarla no la aplican con la misma eficacia, con el mismo arte, ¿vale? Eso va y te lo aplican de una forma inmediata, ¿de acuerdo? Bueno, sobre la Constitución, antes de terminar este vídeo, quería comentaros que en el título primero, la parte más importante son los artículos del 14, que es la antesala de los derechos fundamentales, al 29. El 14 es la antesala, como hemos dicho, pero luego los derechos fundamentales y libertades públicas empiezan del 15 al 29. Vale. Esos derechos fundamentales se aprueban por ley orgánica, es decir, el desarrollo de esos derechos fundamentales y libertades públicas que nos vienen ahí reconocidos se tienen que aprobar por ley orgánica. Y luego tenemos un título 2 de la Constitución que te habla de la corona. Nosotros sabemos que el jefe del Estado es el rey y por lo tanto también haremos un pequeño vídeo sobre cuestiones de la regencia, bueno, de la regencia, de la corona y de todo lo que eso conlleva. Bueno, un abrazo y nos vemos la próxima semana con un poquito más de conceptos. Un abrazo.